Pues ya estamos en el año 2016. Feliz año nuevo para usted, fiel televidente desde el Congreso, que se realiza justamente aquí, desde la sede del Congreso Federal, el Palacio Legislativo de San Lázaro. Muchas felicidades. Estamos en el umbral del 2016, en los primeros días de este año nuevo, en las primeras semanas, todavía imbuidos de un buen espíritu, de un espíritu de afabilidad, de cordialidad, de sana convivencia. Y para México, para el país, este es el año de la gran cosecha. Así lo definió muy tempranamente, el día 4 de este año, el cuarto día, lunes, en Chicoac, en el Estado de México, al entregar un hospital propio, apto, necesario en esa región del Estado de México, el presidente de la República. Entonces vino ese término de el año de la gran cosecha. ¿En virtud de qué? Bueno, pues en el 2012, cuando tomó posesión, el 1 de diciembre, nos planteó en Palacio Nacional un gran programa, algo que renovó esperanzas. Ese es el sentido de las cosas, un cambio de régimen, un cambio de gobierno, acarrea eso, expectativas, interés, esperanza, curiosidad. Se renueva el entusiasmo, ahora sí nos va a ir muy bien, ahora sí México va a salir adelante. Bueno, lamentablemente se cae el petróleo, no es por culpa ni del director de Petróleos Mexicanos, ni por los magníficos petroleros que tenemos en todo el país, con una larga tradición, larguísima, los egresados del Politécnico Nacional, los geólogos, los minerálogos, etcétera, así como los perforadores, así como los changos, se dicen que andan trepados en las plataformas y ahora en las plataformas marinas. ¿Qué culpa? ¿Cómo podrían imaginar que la guerra de precios, la sobreproducción, la excesiva oferta del crudo, que así se llama el petróleo, como usted bien sabe, entonces derivara en una caída de los precios y que quierase o no, pues el petróleo ha sido un eje esencial en la economía nacional, pues estamos padeciendo por esa crisis mundial. El petróleo lamentablemente ha descendido y sigue descendiendo, aunque todavía los niveles de veintitantos dólares es negocio sacarlo. Claro, es mucho mejor cuando está a 100 dólares que cuando está en 20, que elemental, pero así son las cosas. Con un afán de, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer juntos? Con una buena voluntad que debe reñir, que debe campear, que debe estar por encima de todas nuestras acciones. La buena voluntad, el optimismo, la buena cara, el plantar, esto nos va a salir bien. Y no el derrotismo, no el pesimismo, y no hasta así, el país está a la deriva, el país no sirve. Imposible, ¿eh? Somos un país de 120 millones de habitantes, productivo, líder, con ideas, con hombres de ideas, con hombres de trabajo. Usted mismo todos los días nos dice, adelante. Y si toca el bolsillo y dice, bueno, hace falta un poco. A otros quizá les falte mucho. Es la desigualdad, uno de los grandes fenómenos y terribles de larguísima data en nuestro medio. Ya el barón de Humboldt, viajando por nuestro país, se dio cuenta de que el país era intensamente desigual. Es uno de los grandes retos de todos los mexicanos. Un hombre, ni 10 hombres, no, 120 millones de mexicanos podemos trabajar para que sea menos desigual el país. 2016, el año de la cosecha. Se ha sembrado en el 13, se sembró en el 14 y se sembró en el 15. ¿Cuál fue la siembra? Justamente todas las reformas que se discutieron aquí y se aprobaron aquí por su diputado, sea de usted del partido que sea, sus simpatías y su ideología esté donde usted le dé más gusto, donde sienta usted pleno, donde sienta satisfecho y correspondido y comprendido. La fe en uno mismo, la confianza en sí mismo, la puede inyectar a su familia. Sí, vamos a trabajar, eso sí. Trabajo, ¿sabe cómo se puede ahorrar? Con trabajo. En el trabajo está el gran ahorro, está la gran economía. Si usted está trabajando, gastará menos. Afianzar las reformas, hacerlas realidad tangibles, ya baja la luz, que ya baja la gasolina, que hay más posibilidad, que hay más optimismo, que haya sonrisa, en lugar de caras largas o escépticas o dubitativas. Somos un enorme país, México es un enorme país y está en el umbral, en este 2016, de hacer la gran cosecha. Vamos todos por esa cosecha, porque todos le hemos invertido en esperanza, en expectativa, en fe, en confianza y en trabajo. Ponga usted esos elementos como mejor le acomode, pero todos intervienen y contagiémonos. Estamos en un nuevo año.
feliz año 2016. Le dice Reyes Razo, que le saluda como siempre y nos dice, aquí nos vemos en la próxima. Muchas gracias a don Miguel Reyes Razo por su colaboración. Casualmente estamos grabando esto en una sala de conferencias que hay aquí en San Lázaro, que lleva el nombre del cronista don Miguel Reyes Razo, a quien usted acaba de ver y de escuchar. Bueno, ese fue un comercial, luego le digo yo a él lo que sigue, pero en fin, sigamos con este asunto del salario. Yo desde hace muchos años he escuchado la frase que repetí y que ahora el diputado me hizo favor de reiterar. Pero no es una frase que yo haya inventado, era la frase con la que siempre terminaban las conferencias de prensa cuando se hablaba de esto con ese hombre tan importante en la historia de la política mexicana que fue don Fidel Velázquez. Y yo le decía, don Fidel, ¿y de cuánto tiene que ser el salario? Me decía, tiene que ser suficiente. ¿Suficiente para qué? Suficiente para todo. ¿Cómo para todo? Para todo lo necesario. Y de ahí no lo sacábamos, porque él nunca se equivocaba en las conferencias de prensa. Hoy yo digo, si este salario que se propuso desde el gobierno de la Ciudad de México de 80 pesos fuera real, ¿sería suficiente, remunerador, digno, diputado? De ninguna manera es suficiente. Y temo ser un negrito en el arroz esta unanimidad, porque no podemos pensar que con eso que acabamos de pasar, el salario va a subir de manera automática. Los salarios no suben por decreto. Nos hemos equivocado durante décadas y décadas atando nuestra política salarial a tratar de subirla por decreto. Nosotros en el Partido Encuentro Social creemos que la mejor manera de redistribuir la riqueza no son los impuestos, es el salario. Y estamos por la desaparición de la figura anacrónica del salario mínimo y desde luego por la desaparición de esta comisión que solamente legitimaba un asunto de estar topando los salarios. Todo el mundo podemos coincidir, hay que subir el salario. Bueno, pues empecemos con medidas radicales, desaparezcamos la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, permitamos que el tema económico fluya de manera distinta y no limitemos a que 82 pesos, ¿no? Y eso de veras es una vergüenza, que estemos pensando que con 82 pesos hay un salario digno, ¿no? Queremos que se desaparezca la figura de salario mínimo y que le pongamos en la Constitución un salario digno y suficiente para las necesidades de los mexicanos. Creemos que dejando libre el salario, seguramente va a haber mucho más competencia y los términos económicos de nuestro país van a cambiar en muchos sentidos. Hay también otro elemento aquí, que el salario va, digamos, asociado al contrato, claro, o al empleo formal. Pero en este país hay muchas personas que están contratadas favorablemente para los intereses del capital, aunque después se les pague por afuera de manera hasta fiscalmente fraudulenta. Por un ladito está todas estas cosas de los outsourcing que no permiten un salario porque son ingresos sujetos a eventualidades y a posibilidades. Están los destajistas, está la gente que no está sujeta a este asunto del salario. Yo pregunto, ¿el salario debería de ser algo consustancial con el trabajo? Porque hay gente que trabaja y no tiene salario. Y ahora estamos preocupados por el salario. Pero, ¿el ingreso? Bueno, ¿Cómo está la cosa? Hay muchas que no, incluso las mujeres. Las mujeres en el hogar, por ejemplo, contribuimos de manera muy importante a la economía nacional y no está reflejado en un salario. Por supuesto que existe, pero en este tema de desindexación del salario mínimo, yo creo que aquí podemos no coincidir en que podría ser peligroso si se incrementa. ¿Por qué? Yo digo que no puede estar peor la economía de como está. Es decir, la economía está tan mal y no tiene así un sexenio, tiene ya mucho tiempo, tiene más de 30 años, 35 años, que no pueden ponerse las cosas peor. Lo que necesitamos es que una gente, cuando yo decía cubra al menos su canasta básica, es que al menos pueda comer. Ojalá y puedan suceder más cosas, pero por lo menos que pueda comer. Hoy con 2,000 pesos al mes, una familia completa no puede comer.
y la economía no puede estar peor de lo que está. ¿Y qué está sucediendo? Que más de la mitad de la población está en pobreza. Y esa mitad de la población que está en pobreza y que además tiene un salario y además que está en el mercado laboral reconocido, pues no puede cubrir necesidades básicas. Hoy tenemos un salario en México que se iguala al de Haití. Es de los 2 más bajos de América Latina, también de la OCDE, ya se comentó aquí, pero hoy tenemos que empezar a cambiar. Esto es un inicio, no es la panacea, la desindexación sí, pero es justamente el quitarnos esa preocupación de que todo incremento al salario genera inflación. Hoy eso tendrá que cambiar y eso es lo que queremos que cambie en la bancada ciudadana de Movimiento Ciudadano. Hay algo que me gustaría comentar con ustedes. Se dividía el país en zonas económicas y los salarios se iban diferenciando y también había una forma de calcular los ingresos campesinos con los ingresos urbanos. Esas cosas, ¿cómo han quedado? Porque a veces las transformaciones o no se perciben o no se notan. ¿Qué ha pasado? Bueno, creo que ese es un tema que todavía está pendiente. En la cuestión del salario, creo que habría que hacer también algunas otras medidas que incentivaran. ¿Quiénes otorgan el salario? ¿O el gobierno o la empresa privada? Hay que incentivar que el salario mínimo solo es una referencia, no es una obligación de pagarlo. La empresa privada quizás si tuviera mayores deducibilidades en función a lo que paga, pudiese pagar mucho mejor y el gobierno puede absorber el costo como parte del propio presupuesto. Habría que así presupuestarlo en el propio PEF. Eso creo que incrementaría porque es una mera referencia. Pensar que estamos peor que nunca, yo ahí sí no coincido. Hay muchos países que están sin crecimiento económico, con inflaciones brutales y durante cada mes ven golpeada su economía. Nada más volteemos a ver a Venezuela, volteemos a ver a muchos otros países. Si bien la economía tiene grandes retos, son retos que tienen que ver también con el alto crecimiento demográfico, con una necesidad de racionalizar y administrar mejor el presupuesto como el ejercicio que hicimos hace unos días. Resumo, incentivar el hecho de que solo sea una referencia y pueda haber mejores salarios y 2, que con esto podamos mejorar la economía, que insisto, no es el peor momento, quizá yo soy más grande que algunos de mis compañeros diputados, pero yo recuerdo la crisis del 82 como una crisis brutal que nos hizo pedazos y donde había escasez de productos y no nos alcanzaba nada. Y luego la del 94, que también fue brutal. Hoy creo que vivimos mucho mejores condiciones de vida que en esas épocas. Sí, por favor, diputado. Gracias. Apuntaría para complementar lo que usted señalaba, maestro Cardona. 3 zonas económicas existían, ya hay una sola. Hay un listado de salarios mínimos profesionales, que desde luego están más arriba del mínimo, que también sirven de referencia para actividades de carácter profesional o semiprofesional. Desaparecer la Comisión de Salarios Mínimos y dejar todo al garete creo que no nos serviría. Por ahí se ha planteado también la idea de crear un Instituto Nacional de Salario. Sería también actuar por decreto con un organismo. Hay que darle más facultades a la Comisión de Salarios Mínimos. Nosotros la defendemos mucho, no per se, sino porque es un órgano tripartito. Y eso es importante en este país porque ya nada más quedan otras 2, que es Infonavit y Seguro Social. Lo demás es entre patrones y trabajadores, a veces con la intervención del gobierno, a veces no. Hay que avanzar también en entender qué va a ser la UMA que usted planteaba. Lo va a fijar INEGI. ¿Cuándo? Tendrán que pasar los 18 meses mientras opera la reforma constitucional. No. ¿Todavía no? Se fija la primera UMA agarrando este incremento de fin de año. Salario mínimo, como está la entrada en vigor. Es junto con lo mismo, nada más le vamos a cambiar el nombre. Bueno, habría que apoyar más a la industria, a la actividad. El país no está así, como dice mi compañera diputada, con todo respeto, si no, no habría tan alta inversión de muchas industrias importantísimas como la automotriz, que es la que más crece, como la alimentaria y otra serie de actividades. a la mitad de la población que vive en pobreza, sí. Yo no digo que ellos no opinen eso, pero tampoco la economía está tan mal que por eso no vinieran inversiones que están saliendo de otros países, incluso China, viniendo a México.
o como Venezuela, que presume de un desarrollo económico importante y ahora está pasando por una crisis muy grande, o como Argentina, que está viviendo lo que ya vivimos hace mucho tiempo. Ganamos mucho, pero compramos poco porque no alcanza. Y además no hay ni la producción necesaria y se tienen que importar muchas cosas. Yo insisto, maestro, y compañeras y compañeros, un acto de justicia social valiosísimo, hay que avanzarlo, hay que discutir medidas, pero creo que nos va a permitir proyectar un mejor desarrollo para el país y para beneficio de la sociedad. Y yo como miembro de la clase trabajadora creo que vamos a estar mejor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo quisiera nada más, antes de que pasemos al siguiente bloque, que ya nos queda muy poquito tiempo de tratar de resumir este asunto. La llamada desindexación o la separación o la ruptura de la atadura entre las multas y todas las demás cosas para las que se referenciaba el salario mínimo, permite anular la discusión de que no se podía tocar el salario porque automáticamente se estaba incrementando el valor, el costo, el pago de otras cosas. Ahora ya el salario queda reducido únicamente a su propia naturaleza, a su tema. Fue esta transformación que hicieron este cambio los señores diputados, fue simplemente llamarle al vino, vino, al pan, pan y al salario, salario. Vamos a hablar de esto, ya no vamos a tener que hablar automáticamente de lo otro. Y en esas condiciones vamos a la última parte de esta emisión, si usted nos quiere acompañar.